Bienvenido a tu episodio número 8, Seguridad Industrial para Todos. Soy Carlos Omar Cruz y en esta ocasión, por petición de la nueva audiencia que se ha ido adjuntando en estos tiempos en el tema de seguridad industrial, cada vez tenemos más gente de seguridad industrial, de recursos humanos, de producción. Se llena ahí el tema de los correos electrónicos y los mensajes personales haciéndome preguntas específicas y contestando a eso. El día de hoy quiero platicarles o queremos ver la segunda parte del episodio número 6. ¿Recuerdas el episodio número 6? ¿De qué hablábamos? Sí, efectivamente, de recursos humanos. Y para eso el día de hoy volvemos a invitar a nuestro experto en recursos humanos, con quien hemos hecho una excelente mancuernas. Tenemos de Más Humano al licenciado Juan Limón. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Omar. Buenas tardes y un saludo a toda tu audiencia. No, hombre, excelente. Va a estar muy emocionante, digo, ¿qué puedo decir yo? Premisas de esta plática, de este podcast el día de hoy. Vamos a hablar de temas legales directamente de nuestra Ley Federal de Trabajo. Vamos a hablar o vamos a continuar lo que también hablamos por ahí en el episodio número 4, si lo recuerdas, el episodio 4 precisamente con César, hablamos de ELSA. Vamos, porque ya estamos en octubre, ya pasó 4 meses de cuando estuvimos platicando de ese tema. Vamos a hablar un poquito de la reforma laboral y pues bueno, si tienes un gran entusiasmo por dominar, por conocer los temas relativos a seguridad industrial y a recursos humanos de tu empresa, este es tu podcast. Bienvenido. Y el día de hoy vamos a arrancar con la pregunta, una plática interesante con una pregunta que me hicieron. ¿Qué puedo hacer si el personal de producción, de operación de una empresa, a mí como seguridad industrial, no me hace caso? ¿Qué puedo hacer? Esa pregunta la vamos a contestar el día de hoy. Bienvenido, Juan Limón. ¿Qué piensas de esa pregunta? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y a compartir con tu audiencia, que es tan especializada en toda la parte de seguridad y ya se está sumando gente de recursos humanos. Mira, la verdad es que no es solamente el área de seguridad la que se enfrenta a ese tipo de situaciones. También en las áreas de recursos humanos de repente tenemos ciertas reglas, tenemos ciertos procedimientos y la gente no los cumple. Y de repente pareciera que estamos solos en el desierto predicando porque no encontramos eco a veces dentro de nuestra organización para poder implementar debidamente todas las reglas y las normas que tenemos que hacer cumplir. Sin embargo, no podemos perder de vista que tenemos toda una serie de mecanismos formales, legales, toda una serie de estructuras que nos permiten apalancarnos para hacer cumplir y hacer valer todos los procedimientos, todas las normas y todas las reglas, incluso las leyes que están establecidas. Entonces yo quisiera comentarte que tenemos nosotros un marco de referencia importante del cual tenemos que empezar a hacer uso de manera más recurrente para el cumplimiento de todas estas obligaciones que tienen los trabajadores. Y primeramente ese marco está contextualizado con la Ley Federal del Trabajo, que es el órgano supremo a nivel mandatorio nacional, en donde vienen establecidas en esta ley todas las reglas del juego de la relación laboral entre la empresa, el trabajador y los sindicatos como intermediarios de esta relación de trabajo. El artículo 47 nos habla de cuáles son las causas de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero no solamente, y ahorita vamos a ahondar un poquito en este artículo, no solamente ahí vienen contenidas, sino que hay toda una serie de reglamentaciones, te repito, en donde podemos hacer uso de ellas para el cumplimiento de las normas. Abajo de la Ley Federal del Trabajo vienen los reglamentos interiores de trabajo. Okay. Y también dentro de la Ley Federal del Trabajo se establecen los lineamientos para esas normas internas que cada organización tiene en función del giro al que se dedique. Y solo hay que recordar que los reglamentos interiores de trabajo son complementarios a la Ley Federal del Trabajo, no son supletorios de la Ley Federal del Trabajo.
¿Esto qué significa? Significa que ningún reglamento interior de trabajo puede establecer alguna regla que contravenga a la ley. Solamente se pueden promover e implementar medidas que complementen la ley. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender mejor esto. La Ley Federal del Trabajo nos marca que hay 3 tipos de jornada laboral: la mixta, la diurna y la nocturna. Así es. Y nos establece de manera general ciertos parámetros de tiempo para computar cada una de esas jornadas. Cuando hay discrepancia o cuando hay una mezcla de tiempos de una y otra jornada, nos dice que se computará la jornada aquella que reúna o que cubra más del 50%. Entonces, si cubrimos más del 50% de la temporalidad de la nocturna, va a ser nocturna la jornada. Pero ahí se queda la Ley Federal del Trabajo. Cuando yo llego a mi empresa y mi empresa establece que tenemos que entrar a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana tienen que iniciar las actividades, y dicen, vamos a trabajar de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde con este turno, y vamos a tener cierto tiempo de tolerancia para que la gente llegue, y después de ese tiempo de tolerancia ya no los vamos a dejar entrar, siempre y cuando nos ajustemos a los parámetros que establece la Ley Federal del Trabajo. Esa jornada, a través del Reglamento Interior de Trabajo, se está tipificando ya con condiciones específicas de acuerdo a las necesidades de cada organización. De acuerdo a las necesidades, al giro, al tipo Sí. de empresa, a la ubicación, a la localización, geolocalización de la compañía, ¿verdad? No es lo mismo entrar a las 7 de la mañana en una zona conurbada que a las 7 de la mañana en una zona rural, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Reglamento Interior de Trabajo viene a complementar lo que marca la ley. Así es. La ley establece el carácter mandatorio y luego nos vamos a especificaciones en el reglamento que no contravienen a la ley, Sino solamente la complementan. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que conozcamos los principales artículos de la Ley Federal de Trabajo que vinculan las obligaciones que tienen los trabajadores que cumplir. Hay obligaciones también que el patrón tiene que cumplir, claro, y vienen contenidas en esta ley. Tenemos que hacer uso de nuestro Reglamento Interior de Trabajo para seguir estableciendo estas relaciones de concordia. Al final del día, la Ley Federal del Trabajo, al igual que los reglamentos interiores de trabajo, lo que buscan es mantener un equilibrio sano de las relaciones entre patrón y trabajador. Que, dicho en términos laborales, se busca mantener el equilibrio de los factores de la producción. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos adicional a la ley y al reglamento? Que esto es mandatorio. Ajá. Dentro de las organizaciones, muchas empresas tienen un código de ética, Sí. en donde también vienen ciertos comportamientos que esperamos que los colaboradores tengan. ¿El código de ética complementaría el reglamento o sería un documento independiente del reglamento? Y bueno, tenemos el código de ética, que son comportamientos en donde nosotros esperamos que los colaboradores tengan cierto tipo de comportamientos de acuerdo a los valores que tiene la organización, y cuando se infringen ese tipo de comportamientos, también va a haber una consecuencia dentro de la organización. Toda reglamento, toda circunstancia disciplinaria tiene primeramente que contar con un aviso al personal, ¿verdad? Tiene que haber un aviso, una reunión, una junta o un documento donde, bajo firma de enterado, el trabajador se compromete a seguir las medidas de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para notificar a un trabajador cuando no está cumpliendo una medida de seguridad? Eso es una pregunta que me han hecho constantemente. Ya lo detecté cometiendo un acto inseguro o violando parte del reglamento. Es que a veces, no sé si te lo he platicado o ya lo debes de saber, a las personas o a los encargados de seguridad industrial en las empresas les dan ciertas funciones adicionales a las de su puesto. Y en algunas veces también los comprometen a hacer una especie de policía de reglamento y de policía de actos inseguros. Entonces es un caza actos inseguros
o un lineamientos o incumplimiento de lineamientos. Entonces muchos me preguntan, oye, ya lo encontré cometiendo no una vez un acto inseguro, ya varias veces. Entonces ya lo encontré y una me decía, bueno, si ya detecto a la persona que no está cumpliendo una medida de seguridad, inclusive verbalmente hay una aceptación o no de estar incumpliendo parte del reglamento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué mecanismo legal o mecanismo funcional puedo utilizar para notificar a la persona y que quede sentado que efectivamente está incumpliendo una regla de trabajo? Tenemos que cumplir cuáles son las señalizaciones, los equipos de seguridad, de protección personal. ¿Y todo eso se complementa o se documenta en el reglamento interior de trabajo? Sí, y es bien importante que cuando nosotros contratemos a un colaborador, nos aseguremos de que toda la papelería esté en orden. Okay. Para empezar, el contrato individual de trabajo debe de traer una cláusula en donde el colaborador se compromete tanto a capacitarse como a cumplir las medidas de seguridad. Todas las medidas de seguridad. O de salud. Que determine la autoridad y que determine la empresa. Exactamente. La Ley Federal del Trabajo establece que hay sanciones y básicamente están tipificadas como causales de determinación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón cuando el trabajador o el sindicato engañen a la empresa con información que proporcionen. Ahora ya nada más son 30 días los que tenemos para hacer valer esa situación de engaño, pero en el artículo 47 nos hablan... De la Ley Federal del Trabajo. De la Ley Federal del Trabajo, perdón, nos hablan de, por ejemplo, en la cláusula 2 nos dice incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos o injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes, proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Si incurre el trabajador en una situación de este tipo, es causal de rescisión directa de la relación laboral. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo que esperar a tener una amonestación o dos amonestaciones. Si los trabajadores incurren en una de estas causales, en ese momento se le da de baja. ¿Y cómo se evidencia o cómo se busca comprobar que efectivamente el trabajador cometió esa falta? ¿A través de un testimonio? Se levanta un acta en ese momento. Se levanta un acta de hechos. Un acta de hechos. Un acta de hechos en donde consten lo que se describa claramente lo que acaba de acontecer y que haya un par de testigos. Ok, independientemente que firme o no el trabajador. Sí. El trabajador puede negarse a firmar, pero si hay un par de testigos, con eso tenemos para documentar la causal determinación. ¿Te ha tocado realizar o aplicar una baja por alguna situación así con ese método? Sí. Donde yo me niego a firmar, yo no quiero firmar, yo no firmo, pero hay dos testigos y ¿sabes qué? No valió, vámonos, vas para afuera. Mira, una de las causales es la octava. Nos dice cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Esto es bien delicado, sobre todo el tema de acoso sexual, porque hoy en día el acoso sexual se sigue ya como un delito penal. Y las empresas, ojo, aquí para todos los que nos dedicamos a este tipo de temas, las empresas no podemos, como se dice coloquialmente, hacernos de la vista gorda ante este tipo de situaciones. Porque si un trabajador o trabajadora presenta una denuncia penal de acoso sexual contra alguna persona que colabora o labora ahí en la empresa, y en el proceso de investigación las autoridades competentes documentan que la empresa, teniendo conocimiento de la situación, no tomó ninguna acción, la empresa también se va a meter en problemas legales. Entonces, es bien importante. ¿Qué pasa si hay una situación de acoso sexual y un trabajador o trabajadora se quejan con su jefe inmediato, se quejan en recursos humanos o se quejan con el responsable de seguridad y toman conocimiento y hubiera testigos en ese momento, se levanta el acta y lo más probable es que el trabajador involucrado no va a querer aceptar su responsabilidad, se documenta y se procesa la baja de manera inmediata en recursos humanos. Entonces, resumiendo y contestando la pregunta o respondiendo a la pregunta que me hace el compañero, dice, pues yo voy llegando,
yo no sé qué hacer porque nadie me hace caso, es tierra de nadie, me acaban de dar la responsabilidad como seguridad. Entonces, el primer camino que debe tomar es la creación del reglamento interno de trabajo, interior de trabajo, en conjunto con recursos humanos, para documentarlo y para difundirlo entre todo el personal, basándose en la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Porque pues aquí vienen varios puntos de la Ley Federal de Trabajo que son importantísimos, que deben venir en el reglamento, como lo que comentas, en caso de engañar, si hay un certificado falso o un conocimiento falso, en caso de incurrir a faltar de probidad u honradez o en actos de violencia, o el caso de violencia o acoso sexual, o el caso como el punto número 8, que también dice el 7, que dice comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él, o el 12, por ejemplo, que dice negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Sí. Estos puntos es importante que los tengan en su reglamento interior de trabajo y en el contrato, ¿verdad? También me mencionabas. Pueden tenerlos o no tenerlos en el reglamento, son mandatorios de la Ley Federal del Trabajo. Y el órgano que rige todas las relaciones laborales, el órgano rector es la Ley Federal del Trabajo. Recordemos, el Reglamento Interior de Trabajo puede establecer ciertas medidas o ciertas reglas complementarias o que especifiquen temas genéricos que marca la ley. Pero si no tenemos un Reglamento Interior de Trabajo, nos basamos en lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Y en temas de seguridad hay una cláusula muy importante que dice ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, ya sea en los edificios, en las obras, en la maquinaria, en los instrumentos de trabajo, en las materias primas o en los demás relacionados con el trabajo. Entonces, el boicot, el complot, todo eso. Aquí tenemos el elemento legal para hacer valer una baja directo de la Ley Federal del Trabajo sin necesidad de tener un reglamento. Ya. Entonces, ahora, es importante que entendamos que ahí están las reglas y ahí están los elementos. No sabemos usarlos muchas veces y entonces nos sentimos indefensos. Y una cosa bien importante, yo les comentaba, tenemos la ley, tenemos el reglamento, tenemos en muchas organizaciones el código de ética, los valores de la organización. En muchos lugares tienen documentados sus procedimientos de trabajo. Claro. En muchos otros lugares también tenemos documentadas las descripciones de puesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos que cuando el colaborador llegue a la empresa, primero los conozca. Sepa que existe todo esto. De la capacitación, de la inducción. Exactamente. Las normas de seguridad que aplican, que marca también la ley, a través de las normas que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad, tenemos que darlas a conocer en capacitación a los colaboradores para que vayan entendiendo cuáles son las obligaciones que tenemos como empresa y como trabajadores que cumplir y para que garantizar. Impacto legal. Claro. En caso no solamente laboral, sino legal en caso de no cumplir. Y si no se cumple, también tenemos que enseñarle a los colaboradores que el no cumplir con eso pone en riesgo no solo la vida del colaborador, sino que pone en riesgo la fuente de trabajo porque ante un accidente, ante una investigación, va a haber sanciones para la empresa. Pueden clausurar parcial o totalmente la organización, ¿verdad? El establecimiento. Entonces, esas implicaciones son de carácter legal y además nos va a pegar en el seguro social a través de la prima de riesgo por los accidentes incapacitantes y si hay una pérdida parcial o total de algún miembro y de eso se deriva una incapacidad permanente parcial o total, pues nos va a pegar en la prima de riesgo. No así, si hubo una muerte derivada de algún accidente de trabajo, también nos va a pegar en la parte económica, en la prima de riesgo, pero sobre todo, y lo más importante es que vamos a dejar una familia sin el jefe que sostiene ese hogar. Híjole. Entonces, y eso tiene una implicación mucho más grave que va más allá de lo material, va más allá de lo económico. Incluso moral, familiar, tiene un personal. tema muy fuerte que se va directamente a la familia en primer término, pero de manera secundaria va a afectar a los colaboradores de esa área de trabajo, porque el impacto psicológico de ver fallecer a un colaborador en un accidente es un evento traumático para toda la gente que esté involucrada en ese proceso. Entonces,
¿Qué es lo mejor? Y lo comentábamos en el podcast pasado. Tenemos que trabajar en prevenir, en generar una cultura de prevención a nivel de todos estos riesgos para garantizar que no lleguemos a lamentar alguna de las cosas que acabamos de comentar. Sí, o sea, lo que me dice la persona que pregunta es cómo le hago para que me hagan caso en el tema de seguridad industrial, de que se cuiden. Pues simplemente tienes que hacer algo, tienes que basarte en la ley, tienes que hablar con recursos humanos, tienes que basarte en el reglamento, tienes que crearlo si no lo tienes el reglamento, y tienes que empezar a aplicar las medidas de prevención y las medidas disciplinarias para el cumplimiento de estas medidas de seguridad, ¿no? Porque si no se cumple, la consecuencia, como tú comentas, puede ser desde una falta al reglamento hasta la muerte de un trabajador, por tener miedo o por tener la duda de hacer valer el reglamento, la ley. Ahora bien, el reglamento interno de trabajo se debe registrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Así se llama, ¿verdad? La Junta de Hasta el día de hoy, sí. ¿Por qué hasta el día de hoy? Digo, estamos grabando, chicos que nos siguen en las redes sociales. Recuerda que tenemos presencia en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos grabando, ingeniero, ¿puedo decir la fecha? Estamos grabando el 30 de septiembre de 2022. ¿Por qué ya me asustaste? ¿Por qué dices que hasta hoy sí se le llama Junta de Conciliación y Arbitraje? Bueno, porque a partir del 3 de octubre... O sea, ya el lunes, estamos a viernes ahorita. Vamos a iniciar con una nueva era laboral en México, particularmente aquí en Nuevo León, porque ya empezó esto en 2/3 del país. Ok. Se está implementando una reforma laboral muy interesante a nivel nacional. Ok. En donde ya se llevó a cabo la primera etapa, que fue 1/3 de los estados del país, se llevó a cabo la segunda y a partir del 3 de octubre entra la tercera etapa de implementación, en donde está incluido Nuevo León. Y bueno, va a haber un cambio significativo en algunas cosas. Entonces, ¿deja de existir conciliación y arbitraje? Buena pregunta. Ya me intrigaste, licenciado. Ya me causaste intriga con ese comentario. Platícanos, ¿en qué consiste ese cambio? Bueno, mira, derivado de una reforma laboral que se publicó el pasado 1 de mayo del 2019, inició un proceso de cambio que va a culminar el próximo 3 de octubre, ya con la implementación de la etapa final de esta reforma laboral. Y esta última fase abarca los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Va. Con esto se cierra esa ventana que se abrió. ¿Qué es lo que va a pasar? Una de las cosas importantes de esta nueva reforma laboral es que trabaja en 3 ejes primordialmente. Un tema que tiene que ver con la impartición de justicia, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los juicios y cómo se van a ver estos procesos. Otra parte que tiene que ver con la democratización sindical, y una tercera que tiene que ver con la creación de un organismo, que en este caso es el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, a partir de este 3 de octubre, ciertamente las juntas de conciliación y arbitraje nos tenemos que empezar a despedir de ellas. Las locales. Las locales. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Todas las juntas, Ya. tanto local como federal, nos vamos despidiendo de ellas. En el caso de Nuevo León, a partir del 3 de octubre, dejan de recibir asuntos, ya sean temas individuales o colectivos, ya no van a trabajar, y todo esto se va a trasladar al Centro de Conciliación y Registro Laboral. Centro de Conciliación y Registro Laboral. Así es. ¿Cuáles son las implicaciones principales? Bueno, déjenme, les explico, les doy un poquito de contexto. Las juntas de conciliación y arbitraje, que eran juntas locales de conciliación y arbitraje, dependían del gobierno del estado. Así es. En cada uno de los estados del país. ¿Esto qué significa? Que el secretario
el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Le era reportaba al designado gobernador. por el gobernador de cada una de las entidades federativas. Así es. Y por consiguiente, todos los temas laborales de cada estado se atendían de manera local, salvo el caso de las empresas que por el tipo de actividad o Tenían el presencia giro nacional. tengan contratos federales, esos se iban a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Con la nueva reforma laboral desaparece la figura de las juntas locales de conciliación y arbitraje y todo esto se va para la federación. Y ahora la federación va a estar administrando estos centros de conciliación y registro laboral a nivel federal. También va a haber de manera local, pero ya todo va a ser dependiente del Centro Federal de Conciliación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el día de hoy, viernes 30 de septiembre, fue el último día que en el caso de Nuevo León, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibió demandas y recibió temas para poder atender. A partir del lunes 3, esto ya cambia. Y en la parte de la impartición de justicia, el nuevo modelo de justicia laboral tiene como objetivo que los conflictos obrero-patronales que surjan ya a partir del 1 de octubre, el cambio principal es que todos van a pasar por una etapa de conciliación. Una etapa de conciliación obligatoria. Donde ahí se eliminen asperezas, se tengan los argumentos de cada una de las partes, donde se busque llegar a un acuerdo antes de seguir con el proceso de juicio, ¿verdad? Sí, pero mira, anteriormente con la Junta de Conciliación y Arbitraje, tu audiencia que es experta en esto va a decir, ya se daba una conciliación. Sí, nada más que antes se daba una conciliación que era, primero, no obligatoria, y segundo, no era parte del proceso. Era externa, era arreglo externo. Y cuando tú presentabas la demanda laboral, te la admitía la Junta con o sin ese proceso de conciliación. Uh-huh. Con esta reforma laboral, el Centro de Conciliación y Registro Laboral no va a admitir demandas si no llevan esa conciliación previa, porque además va a estar documentada y ahorita les comento cómo va a funcionar un poquito esta parte. Entonces, la parte importante aquí es que van a impulsar la conciliación. Les voy a compartir unos datos que ya publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con un corte hasta el 30 de mayo para los estados de la etapa 1 y 2, en donde ya están funcionando estos cambios. El 78.9% de los asuntos se concluyen en la primera audiencia de conciliación. Esa es la tasa que están teniendo. 78% se concluye en la plática previa con el patrón y el trabajador. Que ya es obligatoria. Sí. Comentaban aquí que el 74.47 de estas solicitudes de conciliación son de hombres, 25.53 de mujeres. El 71.31 de los conflictos se han conciliado. Y aquí es importante mencionar, les acababa de decir que el 78.9 de los asuntos concluyen en la primera audiencia de conciliación y el 71.31 de los conflictos se han conciliado. Hay una tasa de diferencial porque hay temas que todavía están en proceso y cosas de ese tipo. Pero aquí hay algo interesante, el 49.4% de las notificaciones que se han realizado en estos estados las realiza el personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 37.3% de los citatorios son entregados por el solicitante. Ok, es un número alto. Esto es importante. Es un número alto. Y el 13.3% de las notificaciones se realiza por personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en compañía del solicitante. Ya. Entonces ya estamos viendo de entrada una participación más activa de los trabajadores en sus procesos. ¿Qué era lo que te comentaba o te preguntaba tras bambalinas? Esta información de la reforma laboral, de cómo va a funcionar el tema de conciliatorio entre patrón y trabajadores, pues ya no solamente le compete a recursos humanos como anteriormente se acostumbraba, sino también al departamento legal, incluso el departamento de recursos humanos y de seguridad industrial
es importante que lo conozcan, pero también algo que no estaba yo previendo era el tema de que también le compete a cualquier trabajador, cual sea su función. Este es un tema o una información muy importante para ellos, ¿verdad? La oficina de Monterrey va a estar ubicada en Avenida Francisco y Madero, número 1085, en la colonia Centro, aquí en el municipio de Monterrey. ¿No dice Cruz con cuál o algo así para ubicarnos más? No te tengo el... Si lo puedes no, googlear, no tengo por más favor. información, pero ahorita la verificamos. Perfecto. Bueno, del 18 de noviembre del 2020, que empezó a entrar todo esto en operación, al 31 de mayo del 2022, se han atendido 56,331 trámites ya con esta modalidad. con este nuevo modelo. Entonces, traen un porcentaje de eficiencia alto. Bueno, miren, les voy a comentar el procedimiento de conciliación. Ahora va a funcionar de la siguiente manera. Va a haber una solicitud de conciliación, que ya les comenté que la puede entregar el personal. La solicitud la podemos hacer personal, que es que yo llegue a la oficina y haga el trámite. La podemos solicitar por escrito a través de un tercero, o podemos hacerla en línea. Ah, mira qué interesante. Y una vez que se tenga la solicitud de conciliación, se señala el día y hora de la audiencia, en donde después de recibido por parte del centro, tiene un máximo de 15 días para fijar este día y hora. Se va a notificar cuando menos con 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia. Ajá. Y aquí está la modalidad que esta notificación puede ser entregada por el solicitante o puede ser entregada por el notificador. Se celebra la audiencia de conciliación. Si se llega a un convenio, que estábamos comentando que un poco más del 70% se está llegando a convenio, sí. se termina el tema en ese momento, y en caso de que no, se va a expedir la constancia de agotamiento de la etapa conciliatoria, prejudicial obligatoria. ¿No dicen cuánto tiempo? En ese momento, terminando la audiencia, en ese momento se extiende la constancia, y entonces ahora sí entra la demanda. Ajá. Porque a diferencia de los juicios anteriores que se hacían, la Junta de Conciliación no era un organismo judicial. No. Por eso su nombre lo dice, era una Junta de Conciliación. Así es. Y atendía los temas laborales y se llevaba un litigio. Pero al no ser judicializado no había una sentencia, había un laudo. Ajá. Con este nuevo sistema de justicia laboral se judicializa el proceso. Y bueno, ya con esta constancia de agotamiento de la etapa conciliatoria, en donde no se logró, ya nos vamos a la parte judicial, en donde ya un juez llevará el caso, habrá una audiencia a la vez por tema. ¿Una audiencia por caso, una audiencia por Sí, tema? ¿No hasta ahora la Junta de Conciliación y Arbitraje llegábamos y había mesas de trabajo, Sí, 12, diferentes 15. ventanillas en donde se estaban ventilando los asuntos, y había un secretario que estaba revisando cómo iba el avance, porque no era judicial el tema. Uh-huh. Al judicializarse, necesitamos un juez que abra y cierre la audiencia, y es una audiencia por caso. ¿Y no crees que eso va a hacer más lento todo el proceso de juicio, de resolución? Bueno, los tribunales laborales, que ahora ya van a ser dependientes del Poder Judicial, van a buscar que el promedio de la resolución sea de un máximo de 6 meses. Y si consideramos que en la Junta de Conciliación y Arbitraje a veces se tardaban más que eso, Pues podría ser un avance. va a ser mucho más rápido, porque entra en operatividad los juicios orales, porque ya se judicializó el proceso. Ya. Pero al mismo tiempo, también, si se vuelve más lento el proceso de juicio, pues también de alguna manera está beneficiando esa etapa inicial de la conciliación previa, ¿no? Por eso a lo mejor te trae ese 70 y tantos por ciento, ¿no? 78% de efectividad, donde se resolucionan los eventos ahí anteriormente, ¿no? Sí, sin embargo, también hay que reconocer, y hay que ser muy claros en ese aspecto, que con este nuevo modelo de justicia laboral
se van a encarecer los costos para los patrones en la solución de los temas laborales. Te comentaba que aunque para situaciones de discriminación, acoso y violencia laboral no será necesario culminar con la primera etapa, que es la de conciliación. Por la gravedad de los casos, se va directo a juicio. Se va a ir de manera directa. Entonces, los juzgados mencionados que te digo van a estar a cargo del Poder Judicial de Nuevo León, en nuestro caso, y van a estar fundamentados en el principio de inmediación y de oralidad. ¿Qué significa esto? Que van a buscar la inmediatez en la solución de los conflictos y van a utilizar los juicios orales para la solución de los mismos, ¿no? Entonces, esto busca que la justicia se ejerza y se aplique de una manera más ágil. Pero bueno, no es únicamente esta la función del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También va a manejar los reglamentos interiores de trabajo, ya se van a registrar ahí. Ahí con ellos. Se van a registrar los trámites en materia colectiva, que en este caso estamos hablando del registro de los sindicatos, que ahorita vamos a hablar un poquito de este tema. Anteriormente nosotros teníamos un sindicato, emplazaba una organización, se sentaban, llegaban a un acuerdo, se levantaba un acta o se celebraba un contrato colectivo, se iba a registrar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con eso ya teníamos registrado el contrato, y luego se llevaba el reglamento y con eso quedaba listo. Ahora, con el nuevo modelo de democracia sindical, ya estamos hablando de que va a haber un proceso que se va a llamar legitimación de contratos, en donde vamos a tener que tener procesos de votación dentro de las empresas que tengan un sindicato activo para que podamos legitimar el contrato colectivo de trabajo y con ello al sindicato que nos representa. Entonces va a haber votaciones, esos procesos de legitimación es importante. Tenemos hasta mayo del 2023, es el plazo para que todas las empresas que tienen un sindicato legitimen, hagan este proceso de legitimación que corresponde, de paso se ha dicho, corresponde este proceso gestionarlo al sindicato de cada empresa. Ellos tienen que hacer un ejercicio de votación libre, muy parecido a las votaciones que hace el INE. Ajá. Es básicamente la misma metodología. Tendrán que notificar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ellos mandarán un representante y se realizarán las votaciones. Si reúnen el requisito del 50+1, se les dará se dará por legitimado el contrato colectivo de trabajo y por consiguiente el sindicato. Y si no tienen el 50%+1, entonces el proceso de la legitimación se dará por no reconocido, archivará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el expediente y esa empresa a partir de ese momento se queda sin sindicato reconocido. El contrato colectivo de trabajo permanecerá sin movimiento, pero hasta en tanto se defina quién va a ser el nuevo titular del contrato colectivo, que tendrá que ser otro sindicato y tendrá que pasar por este mismo proceso. Algo bien interesante es que anteriormente las empresas tenían un sindicato y existían, porque para nadie es desconocido, lo que conocemos como contratos de protección, en donde yo celebraba administrativamente un contrato con un sindicato, lo registraba en la Junta de Conciliación y Arbitraje y eso bastaba para que si llegaba algún otro sindicato y quería emplazarme a huelga, pues demostrábamos que ya teníamos firmado un contrato con un sindicato. Por eso se conocían como contratos de protección. Eso se acaba. El proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo es hasta el mayo del 2023 y todas las empresas que no hagan su proceso se archivarán sus expedientes. Y se acabó. El contrato colectivo se quedará reconocido como tal y cuando llegue un sindicato que tenga el 50%+1 será reconocido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como el titular. Pero además hay otra cosa. En este proceso de democracia sindical, la ley ya permite que en una sola unidad de negocio, en una sola empresa, puedan coexistir hasta 3 sindicatos. ¿Cómo? Porque
Ahora la regla para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reconozca la personalidad de un sindicato en la vida activa de una organización, Ajá. requiere del 33% de los O trabajadores. sea, puede ser 3 y Tú uno tiene necesitas llevar un listado con la firma del 33% de los trabajadores y con eso listo. te van a reconocer que puedes participar en la vida activa de la organización. Eso no te da la titularidad del contrato colectivo. Pero La sí la titularidad participación. solamente la va a tener el sindicato que tenga 50% más 1 de votación. Hay una pequeña cláusula que los trabajadores pueden inscribirse en los tres, si fueran 3 sindicatos, en los 3 listados y el trabajador puede participar en los 3, lo cual nos puede llevar a que con el 33% pueden coexistir 3 sindicatos sin problema. y que ese 33% en un caso hipotético fuera los mismos 30. Las mismas personas. Las mismas personas y todas van a tener ese reconocimiento. Los trabajadores. Más no les da la titularidad del contrato colectivo. Porque ahí tiene que ser 50% más 1. Pero también entra la modalidad de que cada año se revisan los salarios y cada 2 años se hacía una revisión de las prestaciones más los salarios. Y estos acuerdos también se celebraban entre el sindicato y la empresa, se levantaba un acta, se registraba en la Junta de Conciliación. Ahora, ese proceso, una vez que se termina la negociación, tendrá que pasar por los trabajadores y tendrá que contar con la aprobación del 50% más 1 para que sea válida y pueda registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, como ven, la vida activa de los sindicatos en las organizaciones y la vida activa a nivel de participación de los trabajadores se vuelve ya una actividad muy dinámica y muy reiterativa para validar todos los procesos laborales internos que se vayan celebrando en las organizaciones. Entonces, mucho ojo para la gente de recursos humanos, porque este es un tema de mayor importancia para mantener la tranquilidad laboral y para mantener un buen clima dentro de las organizaciones. Creo que este es un proceso que se va a ir dando paulatinamente, pero hay que atenderlo. ¿Cómo ves tú en 2 o 3 años el futuro laboral aquí en México con todos estos cambios? Vamos a regresar a los años 70, en donde había una fuerte actividad sindical, en donde había procesos de negociación de contratos colectivos robustas. Y yo recuerdo que en los años 70, 80 había estructuras, eran gerencias o direcciones jurídico-laborales que se encargaban de la gestión de tiempo completo con los sindicatos y vamos a ir regresando paulatinamente a ese tipo de cosas. Ojo para la gente de recursos humanos, los que estén inmersos en todos los procesos laborales van a jugar un papel estratégico dentro de las organizaciones. Pero lo más importante, y esa es una recomendación para toda la gente que nos dedicamos a esto, es revisen sus controles internos, señores. No existe mejor defensa procesal que la regulación interna que podamos tener nosotros desde el inicio de la vida laboral de un colaborador ante cualquier conflicto, sea individual o sea colectivo. Es decir, si nos preocupamos y nos ocupamos por tener todo documentado, por darle información de manera correcta, por trabajar con la gente, por trabajar con el sindicato, los que tengamos un sindicato activo, por mantener una paz y una tranquilidad y una equidad laboral dentro de nuestras organizaciones, ese es el mejor antídoto para cualquier situación que se nos pueda presentar. Y en el tema de demandas es exactamente igual. Tenemos que robustecer nuestros controles y nuestros procesos internos para poder trabajar, y mi recomendación es que busquen la solución de todos sus conflictos laborales internos o colectivos dentro de su organización. No se los lleven afuera a este tipo de procesos porque van a tener muchos dolores de cabeza y se les van a encarecer mucho. Entonces hay que robustecer las áreas de recursos humanos y laboral en las organizaciones para instrumentar medidas tendientes a controlar y regular todo esto y resolver, si es posible, todos los temas de manera interna. Esa es la recomendación para toda la gente que nos dedicamos a este tema. Y ahora, para poder llegar a eso, a ese grado de calidad y de conocimiento, pues bueno, está tu consultoría, que es Más Humano, que es parte de la sociedad con la que tenemos aquí en Seguridad Industrial para Todos.
Y recuerden que están los teléfonos del Liceo Juan Limón, o el correo electrónico o los medios de contacto a través de un servidor. Recuerden que en las distintas redes sociales me pueden encontrar en WhatsApp, en TikTok, en el Messenger, en Facebook, en Instagram o en YouTube, y con mucho gusto les hago llegar la información del licenciado Juan Limón para que lo puedan contactar, porque este tema se viene con mucho trabajo para todos los de seguridad industrial, para todos los de recursos humanos, para todos los del área laboral o legal laboral de las empresas. Pues viene mucha oportunidad. ¿Qué dejaríamos pendiente para siguientes episodios, Limón? Bueno, en materia laboral se vienen cosas bastante interesantes. Ahí nada más les voy comentando rápidamente que en este momento está en discusión en comisiones de la Cámara de Diputados al menos 4 iniciativas que van a estar muy fuertemente impactando todos estos temas. Está por ahí el tema del aumento de los días de vacaciones. Que de 6 pasaron a 12, ¿verdad? Exactamente. Este tema ya se agotó en la instancia de comisiones, ya fue votado y ya está pasando al Pleno para que el Pleno de la Cámara de Diputados lo vote, y posteriormente, si se aprueba, pasará al Senado para que hagan lo mismo. Perfecto. Viene por ahí el tema de la reducción de la jornada laboral, abusados. Por ahí hay una propuesta para que la jornada laboral se reduzca a 7 horas. Viene el tema de la legislación en materia de salud mental en el trabajo, y esto tiene mucho que ver con el tema de la norma 035. Excelente. Los factores psicosociales. Y por ahí también traen pendiente el tema de la regulación del trabajo en el tema de las plataformas digitales. Entonces, lo que es teletrabajo o home office, todo ese tema. Sí. Entonces, ahí estamos al pendiente de cómo vayan evolucionando estos temas, que sin duda son importantes y muy atractivos para toda la audiencia, para todo el público en general en la sociedad. Y bueno, quitémonos de especulaciones, esperemos a que se discutan y en su caso se aprueben, y bueno, una vez que queden aprobados ¿o no? Y que ya queden listos para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y tengamos fecha de inicio de aplicación, pues entonces ya los discutiremos. Ya hacemos la parte 3 o 4 de este podcast. Sí, de lo contrario tendríamos que sacar aquí nuestra bolita de cristal para empezar a hacer especulaciones y ver el futuro. Le ves a esa aplicación de esas mejoras o reformas? Mira, yo creo que la de las vacaciones yo creo que sí es viable, ¿no? Pero esperemos a que se den las discusiones, las publicaciones, y ya que los tengamos en la mano, con todo gusto podemos platicar de ello. Sí, con esperen tu audiencia. Parte 3, parte 4 con recursos humanos, porque la verdad esta sinergia con Más Humano nos ha llevado a tener muchos proyectos en conjunto, pero sobre todo este tema de contenido para redes sociales. Pues licenciado Juan Limón, te agradezco mucho nuevamente que me hayas acompañado para este octavo episodio. Ya llevamos 8, qué bárbaro. No esperábamos que tuviéramos esta cantidad de episodios, cada vez con mayor alcance, y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por permitirme una vez más estar con tu amplia audiencia, estar aquí en este espacio contigo y compartir estos micrófonos, que para mí es todo un honor. Muchas gracias, y bueno, gracias a todos. Recuerda que la seguridad industrial es responsabilidad de todos, pero principalmente de ti. Nos vemos después. Hasta pronto.